Bendecido día, hermanitas. Gloria a Dios por un nuevo día, hermanas. Vamos a continuar con el siguiente tema. Como título, Amor verdadero. Pero vamos a dar una pequeña introducción, hermanas, para que entendamos este mensaje. Fíjense que vamos a recordar que David era un pastor de ovejas. Realmente él no era hombre de batalla. Él no era una persona de guerra. Él era una persona que cuidaba las ovejas de su padre. Él era muy tranquilo. Él defendía, aparte de que era tranquilo, defendía las ovejas de esos animales feroces. Pero un buen día, a los tiempos de Dios, se da cuenta que un filisteo de 3 metros de altura le hacía la guerra al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Le provoca a celo esto, un celo espiritual. Y dice en 1 de Samuel capítulo 17, 26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? Ahí, hermanitas, le provocó a celo, un celo espiritual, y no le agradó. No le agradó que este filisteo provocara al escuadrón de Jehová Dios. Es por eso que ahí comienza a involucrarse en las cosas de Dios. Ahí comienza, hermanitas. Posteriormente, en el versículo 45, donde le hace frente David a Goliat, le dice, ahí en primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se dan cuenta, hermanitas? David era muy prudente, tanta prudencia que tenía que llegó a tener temor Saúl de David, tanta prudencia. Y aún dentro de su prudencia, hermanas, enfrenta David a este filisteo. ¿Pero qué llevaba a este filisteo? ¿De qué manera se estaba enfrentando con este filisteo? David, como no era hombre de guerra, él no llevaba lanza ni llevaba espada, ni llevaba una armadura como la jabalina que llevaba el filisteo. David solamente llevaba una honda y y 5 piedras. Con eso se iba a enfrentar con el filisteo. El filisteo, les vuelvo a repetir, llevaba una espada y una lanza. ¿Para qué utilizaba esto? Para matar. Significa que el filisteo era un asesino. Pero David no era un asesino. David nunca cargaba con él una espada y una lanza. Pero defendió con estas piedras y esta honda, defendió al escuadrón del Dios viviente y derrotó a su enemigo. Porque David no lo veía como un enemigo, veía como enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba provocando a su gente, a su escuadrón, a su ejército. Por eso lo que hizo era defender a Dios. Se oye esto así como que muy raro, defendía a Dios. Realmente Dios no necesita que nadie lo defienda, pero esto provocó a hacerlo a David. Y esto lo llevó a derrotar. Porque fíjense que ni metió las manos, no le tocó ni un solo pelo David a Goliat. Ni un solo pelo le tocó con su mano. La piedra que utilizó con su honda fue lo que lo derrotó. Le dio entre, ahora sí que ceja y ceja. Ahí cayó, después le cortó la cabeza y ya sabemos la historia. ¿Qué es lo que pasa posteriormente, hermanitas? Como les digo, ahí empieza a involucrarse David en las cosas de Dios. Fíjense que llega un momento, hermanitas, que ya Saúl al ver que David tenía esas agallas
para defender el pueblo de Dios, Saúl lo empieza a involucrar. Saúl era rey físico del pueblo de Dios. Entonces, al ver que Dios estaba con David, empieza Saúl a involucrar a David y lo empieza a meter ahí en el escuadrón a pelear. Y claro, hermanitas, que David sabía que la batalla no era de él. David sabía que la batalla era de Dios. Entonces David nunca peleó con sus propias fuerzas. David decía, tuya es la batalla, Señor, y ganaremos porque tú estás conmigo. Acuérdense quién escribió el Salmo 23, David, hermanas. Pero fíjense que ya conforme pasaba el tiempo, pues llega un momento que todas las mujeres de Israel empiezan a hacer un cántico. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Ahí es donde comienza un celo carnal en Saúl. Comienza un celo. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un celo carnal? Pues cuando hay un celo carnal es porque hay un mal corazón, hermanas. Y Saúl tenía un mal corazón. Y déjenme decirles que Saúl, así como Goliat, era un asesino. Porque no lo digo tanto porque cargara una lanza para matar, porque con eso se defendía, con espada y lanza también él se defendía contra los filisteos. Pero yo no lo digo por esa razón. Yo lo digo, hermanitas, porque ya después ese celo fue tan grande contra David que ya quería utilizar la lanza. No la quería utilizar, ya la utilizaba. No la utilizaba nada más para defenderse de los filisteos. También la estaba utilizando para atacar a David. Como dicen por ahí, después de un buen servicio, un mal pago. Recibía un buen servicio de David. Acuérdense que Saúl recibió un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues David tocaba el arpa con su mano y de esa manera se tranquilizaba Saúl. Pero fue tanto el celo que tenía en su corazón que ya no se daba cuenta del bien que hacía David con él, sino que le movía, le provocaba a celo carnal el que las mujeres hicieran ese canto en que Israel le diera ahora sí que casi la corona más a David, como diciendo me quitan la corona a mí y se la ponen a David. Por eso ese cántico, ¿no? Que aunque David ya estaba ungido por nuestro Dios, acuérdense que Samuel ungió a David. Y dice la escritura que ya el Espíritu de Dios desde ese momento ya estaba con David. Entonces, hermanitas, como ya el Espíritu de Dios estaba con David y el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl, eso es lo que provoca cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Vivimos constantemente con celos. Entonces, hermanas, tenemos que estar al pendiente de qué corazón tenemos nosotros. Nosotros tenemos que aprender a nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y así realmente era David, hermanitas. Era un hombre manso que cuidaba, pastoreaba sus ovejas. Y era un hombre humilde. Realmente David era así. Fue por eso que Jehová Dios puso sus ojos sobre este hombre, David. Y dice la escritura que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso fue elegido, escogido por Dios y ungido por Dios. Ahora, hermanas, aquí en este tema déjenme decirles que David representa un tipo Cristo. Saúl representa un tipo Satanás y Jonathan representa un tipo el pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Porque es que Dios me permite ver esto así. Ya les había comentado que tanto el filisteo grandulón utilizó una lanza y una espada para derrotar a David. Y también ya vimos que Saúl utilizó también una lanza para
para querer matar a David. Y esto, fíjense, hermanitas, si nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 18, entonces en el versículo 11, dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. 2 veces significa que en ese día, en ese momento, 2 veces arrojó Saúl la lanza a David. Porque ¿qué fue lo que dijo Saúl? Enclavaré a David a la pared. Realmente Saúl quería matar a David. Entonces díganme ustedes si no era un asesino. David, Saúl, perdón. Saúl. Saúl era un asesino donde utilizó su lanza para enclavar a David hacia la pared. Pero dice que David evadió 2 veces la lanza. Por eso les digo, hermanitas, porque fíjense, acuérdense, que la escritura, me parece que es Juan 10:10, donde dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Y quién es el ladrón, hermanas? Satanás. Por eso yo digo que Saúl es un tipo de Satanás, porque él era un asesino que quería matar a David con su lanza. Y no fue la única vez, hermanas. Hubo una siguiente vez que hizo también eso. Pero bueno, recordemos que Dios siempre estuvo con David. Así que David, bueno, sí, sí, claro que sí le preocupaba, pero aún dentro de su preocupación siempre estuvo la confianza que Dios estaba con él. Entonces, evadía la lanza. Posteriormente, otra vez lo hizo. Llegó el momento, hermanas, que sale huyendo David de la presencia de Saúl. Y quiero decirles, hermanitas, bueno, ahorita más les iba a dar un versículo como referencia, pero se los voy a dar más adelante. Este sale huyendo, sale huyendo David de la presencia de Saúl para que no lo matara. Pero saben qué es lo que pasa cuando sale huyendo. David llega a Ramá. Y en Ramá, cuando sale huyendo, llega a Ramá. Y en Ramá, adivinen quién estaba. Pues estaba Samuel. Samuel es el que lo recibe. Samuel recibe a David y le dice, ¿qué pasa, David? ¿Qué haces aquí? Y ya le hace ver qué es lo que estaba haciendo Saúl. Saúl me está persiguiendo porque me quiere matar. Entonces, bueno, ya en Ramá, Samuel estaba con David. Pero ¿ustedes creen que Saúl se quedó muy tranquilo, muy contento? No, hermanas. Saúl era tanto su coraje, tanto su enojo, tanto su celo, que empieza a enviar mensajeros a Ramá. Saúl envía mensajeros a Ramá y le dice a sus mensajeros, vayan y tráiganme a Saúl, a David. Vayan y tráiganme a David, porque lo voy a matar. Los mensajeros van a Ramá y ¿qué creen? Que se encuentra con profetas. Y entre ellos estaba Samuel. ¿Y un profeta qué hace, hermanas? Pues profetiza. Hablan de la palabra de Dios. Los mensajeros enviados de Saúl comienzan a escuchar a los profetas. ¿Y qué creen? Que el Espíritu de Dios viene sobre de ellos y ellos terminan profetizando. Saúl tenía un propósito. Vayan, mensajeros, vayan por David. Tráiganlo, lo voy a matar. Pero Dios tenía otro propósito. Los mensajeros sí obedecieron a Saúl, fueron, llegan, escuchan a los profetas, el Espíritu de Dios viene sobre de ellos y ellos terminan profetizando. Saúl se da cuenta de esta parte, envía más mensajeros. Los siguientes mensajeros llegan a Ramá, escuchan a los profetas, el Espíritu de Dios viene sobre de ellos y terminan profetizando los mensajeros. Saúl se vuelve a dar cuenta, vuelve a enviar más mensajeros. 3 veces envió mensajeros y las 3 veces los mensajeros reciben el Espíritu de Dios y terminan profetizando. Después Saúl termina yendo por él mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ustedes díganme si no era tanto su enojo, que termina yendo Saúl a Ramá por su propio pie. Se encuentra con los profetas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, hermanitas? Que termina profetizando Saúl.
Saúl termina profetizando porque el Espíritu de Dios vino a él. Ustedes díganme si no tenemos un Dios misericordioso, hermanas. Tenemos un Dios de misericordia tan grande, tan hermoso, tan precioso, que le da la oportunidad a Saúl que se arrepienta del mal que le quiere hacer a David. Pero ustedes creen que aprovechó esta oportunidad Saúl, hermanitas. No aprovechó la oportunidad. Hermanas, nosotros también tenemos esta gran oportunidad, que el Espíritu de Dios lo tenemos y tenemos que ver si vamos a aprovechar o vamos a desaprovechar como Saúl. Aprovechemos como David, hermanitas. David recibió el Espíritu Santo y aprovechó muy bien, pero Saúl, en esta oportunidad que le da Dios, lo desaprovechó, hermanas. Y él, ¿qué fue lo que continuó haciendo? Desaprovechó y dijo, no, 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 es muy grande el coraje que tengo con David. Y todavía seguía persiguiendo a David, Saúl a David. Sale, sale David huyendo de Ramá, de esa ciudad, de ese lugar. Sale huyendo y es cuando va con Jonatán. Y vámonos a lo que es el capítulo 20, primera de Samuel capítulo 20. Y dice, después David huyó de Naiot en Ramá. ¿Ya vieron? David huyó. Y vino delante de Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Sale de Ramá David, hermanita. Va con Jonatán y le dicen, Jonatán, ¿qué he hecho yo? Pero ¿por qué? ¿Por qué fue hacia Jonatán, hermana? Recordemos que Jonatán era el hijo de Saúl. Entonces, quizás pensó David, voy a Jonatán, quizás Jonatán me está encubriendo, me está ocultando porque me quiere matar Saúl. Por eso voy a él y va y le pregunta y le dice, Jonatán, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él buscaba una respuesta, quizás la estaba encontrando, quizás la estaba buscando en Jonatán. Y David dice, quizás Jonathan me diga qué es lo que pasa, porque yo no sé qué mal estoy haciendo. ¿Qué mal estoy haciendo? ¿Ustedes creen que estaba haciendo algún mal David, hermanitas? No. Y yo les digo que David era un tipo Cristo porque recordemos que nuestro Señor Jesús, qué mal hacía desde que vino a este mundo. Siempre lo que hubo en nuestro Señor Jesús había un bien en su corazón. Por eso curaba, sanaba, daba de comer a los pobres, hacía ver a los ciegos, caminar a los paralíticos. No le daba de comer a una multitud, hermanas. Entonces, hermanitas, David es un tipo Jesús. David es un tipo Cristo que sufrió persecución. Querían matarlo. Y aquí, por eso es como llega a Jonatán y le dice, Jonatán, por favor, dime, quizás tú me puedas decir qué mal he hecho yo, cuál es mi pecado. Pero miren cómo le contesta Jonatán. Acuérdense, hermanitas, ahora sí les voy a leer, Primera de Samuel 18, versículo 1 y 3 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, aquí se refiere a David, dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí estaban cumpliendo el gran mandamiento, hermanitas, que está en el Nuevo Testamento. Estaban cumpliendo el gran mandamiento de amar a su semejante como a sí mismo. Tanto Jonatán lo estaba cumpliendo como David. Dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y amó Jonatán como a sí mismo. Y el versículo 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Entonces significa, hermanitas, que por eso es que David vino a Jonatán, porque ya eran uno solo, ya tenían un mismo pensar, un mismo sentir, se cuidaban uno al otro. Por eso fue de que David vino a Jonatán, preguntando eso. Y miren lo que le dice el hermoso de Jonatán a David en el versículo 2, primera de Samuel capítulo 20, versículo 2. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre ese asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán,
para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Bueno, hermanitas, aquí Jonatán le estaba diciendo a David: ¿cómo crees, David? ¿Cómo crees que mi padre te va a matar? Claro que no. Si mi padre quisiera hacer algo contigo, él ya me lo hubiera dicho, él ya me lo hubiera declarado. Mi padre no es capaz de hacerte algo pequeño ni algo grande. Jonatán estaba diciendo: no, ni te daría así como un tipo rasguño, ni mucho menos te mataría. Claro que no, David. ¿Cómo crees? Mi papá no llegaría a ese grado. Pero le dice David: Jonatán, escúchame. Dice: vive Jehová, como diciéndotelo juro por él. Dice: y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David estaba seguro que Saúl, su padre de Jonatán, quería matarlo. David no estaba alucinando, no estaba imaginando. David sabía perfectamente que Saúl estaba buscando la vida de David. Entonces ahí es cuando le dice Jonatán a David: lo que deseare tu alma, David, haré por ti. Realmente, hermanitas, este es un amor limpio, sincero, puro, santo, bueno. Este es el amor de Dios que vino a Jonatán y a David. Por eso los ligó, por eso el alma de Jonatán y de David estaba ligada. Eran un mismo pensar, estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo hablar de alguna manera, porque Dios estaba con ellos. Y esto es lo que hace Dios en nosotros. Esto es lo que Dios produce en nosotras también, hermanitas. Nosotras hemos recibido el Espíritu de Dios. Una vez que creímos en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios ha venido a nosotras. Y nuestra alma, hermanas, está ligada. Es por eso que nosotras también debemos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo hablar, porque ya nuestra alma tiene que estar ligada. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho de este mensaje, de este pasaje, porque esto es como una historia de amor, hermanitas. Y en esta historia de amor está Dios. Dios hace posible esto. Entonces, hermanas, siguiendo el tema, pues Jonatán sí dudaba. Decía: bueno, mira David, lo que deseare tu alma, haré por ti. ¿Por qué? Pues porque lo amaba como a sí mismo. Pero también dudaba de lo que estaba haciendo su padre, Saúl. También estaba dudando eso, porque él dudaba que su padre tuviera un corazón malo. Pero fíjense, llega un día donde descubre que efectivamente Saúl quiere matar a David. Entonces vámonos. Primera de Samuel capítulo 20 versículo 30 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí? El hijo de Isaí es David, hermanita. ¿No sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Aquí, hermanas, ya le está declarando Saúl a su hijo Jonatán que efectivamente quiere matar a David. Ahí ya se lo está declarando. Y Jonatán, en el versículo 32, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, en el versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Se dan cuenta, hermanitas? Imagínense qué sintió Jonatán. Primeramente, al saber que efectivamente Saúl quería matar a David. Imagínense cómo se sintió Jonatán.
Y en segundo lugar, imagínense qué sintió Jonathan cuando se expresa de esa manera de su madre, cuando le dice Saúl a David: ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? No, no, desde en el versículo 30 dice: y le dijo, fíjense, Saúl a Jonathan, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Fíjense cómo se dirigió: hijo de la perversa y rebelde. Ahí están unas palabras muy fuertes para el corazón de Jonathan. Y luego termina lanzándole la lanza, Saúl a su propio hijo Jonathan. Imagínense cómo se sintió Jonathan. En el versículo 34 dice: y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Eso es lo que pasa, hermanitas. Es más bien, eso es lo que pasó con Saúl. Salió a la luz. El perverso corazón de Saúl salió a la luz. Pero como referencia les digo, hermanitas, que Isaías 43, 10 y 11 dice que nosotros somos escogidos y siervos de Dios. Hermanas, todo escogido de Dios y todo siervo de Dios va a ser perseguido como David. Así que no te sorprendas, hermana. Si alguien te está haciendo la vida imposible, si alguien inconverso te está haciendo la vida imposible, no te sorprendas, hermanita. Nuestro Señor Jesús fue perseguido. Y David fue perseguido. Por eso les digo que David es un tipo Cristo. Entonces les digo que Jonathan es un tipo pueblo de Dios porque su alma estaba ligada a David. Ya estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo caminar. Así como nosotros con Dios, hermanitas. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanitas. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos de pensar como Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo. Entonces, hermanas, realmente este es un tema tan hermoso, un tema que nos debe de poner a pensar que nosotras tenemos que dar, ahora sí que literalmente, la vida por nuestro semejante. Porque aquí Jonathan le estaba dando ya después la espalda a su padre porque amaba a David, porque conocía el corazón de David. Y Jonathan se daba cuenta que él sí, efectivamente, era el príncipe, era el hijo del rey físico. Pero Jonathan sabía que David era el ungido de Dios y que él era el verdadero rey de Israel. Qué hermoso tema. Bueno, hermanitas, vamos a seguir conociendo la vida de David. Y recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios, hermanas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por este tema. Que tengan un lindo y bendecido día, hermanitas. Bye.